Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Transformación espiritual es más que un momento, es un proceso, es el camino del cambio que Dios hace en nosotros y a través de nosotros. ¿Qué lugar tienen las disciplinas espirituales en el camino de la transformación? ¿Cuál es el enfoque? ¿Qué lugar tiene la comunidad de la iglesia local en el proceso de transformación? Conversemos con Alex y Marcelo sobre este interesante tema, aquí en Entre Semana. Siguiendo nuestro camino de la transformación, ya hablando acerca de el sanar, tocamos todo ese tema la semana pasada. Hoy vamos a hablar acerca de este asunto de transformación y qué, o sea, qué es lo que queremos hacer con esto. O sea, listo, ya identifiqué mi pecado, ya identifiqué mi dolor, ya dije sí quiero sanar. Y ahora, ¿cómo se ve en el momento de caminar? Claro. O sea, hablamos acerca de la gracia, pero yo creo que a veces nosotros hablamos de una manera tan abstracta a veces que cuando lo queremos bajar, cada uno lo baja por su lado. Por donde ¿no? quiere. Entonces, este tema de transformación viene por el... O sea, Romanos 8:29, la idea de que estamos siendo transformados, conformados a la imagen de Jesucristo. Cada día, cada vez estamos pareciéndonos más a Cristo. Pero eso, ¿cómo se hace? ¿No? Porque muchas veces se hace la pregunta y la respuesta general va a ser, bueno, tienes que leer tu Biblia, Claro. Tienes que orar, Tienes que meditar, que son cosas buenas, sí, pero puestas en el lugar equivocado, con el énfasis equivocado, generan resistencia. Hablábamos en el episodio anterior de un momento y un proceso, y hablamos que el proceso tenía que ver con, en la medida que me voy conociendo a mí mismo, me voy predicando el Evangelio. Pero hay un segundo aspecto de ese proceso que tiene que ver con intimidad con Dios. Y eso tiene que ver un poco, es un primer elemento que me gustaría que pudiésemos hablar. Porque cuando yo entiendo la necesidad de intimidad con Dios, voy a decir, bueno, ¿y cómo lo hago? Pero el punto es la sanidad y la transformación espiritual se empieza a dar en la medida que empiezo a encontrar intimidad con Dios. Y creo que es súper importante. En algún momento mencionamos cosas que el ser humano busca de forma, ¿cómo le llamábamos? Necesidades espirituales, ¿cómo quiera llamarle? No sé, necesidades humanas. Nicolás Tranchini en su libro Cambios Profundos, que tiene, sobre todo en la primera parte, está muy bueno. Después no comparto algunas cosas en cuanto a énfasis e implementación, pero él habla algo de esto, no es exactamente igual, pero habla que tenemos necesidades naturales, así como hay necesidades biológicas, hay necesidades emocionales y espirituales, de aceptación, de aprobación, de seguridad, de pertenencia, de valor, de amor y de intimidad, que las encontramos en Cristo. Pero fíjate, cada una de esas comunican algo profundo, hay un deseo profundo de intimidad. Entonces, ese proceso de transformación que está empezando demanda de mi ser una necesaria intimidad con Dios. El tema es, bueno, ¿y cómo se logra esa intimidad con Dios? Ok, ahí está, lee la Biblia. Ahora, y creo que ahí es donde hay que quizás, hay un enfoque diferente quizás, no digo totalmente opuesto, pero quizás con un énfasis distinto y que le llamamos disciplinas hechas, ¿no? Y se llama así porque tiene que ver con la obra hecha de Jesucristo. Nosotros no agregamos algo, o sea, simplemente entramos a una dinámica que ya al cual nos invita Dios, ¿no? Y tiene que ver con intimidad a través del descanso. Es tener tiempo con Dios sin agenda. Después intimidad por apropiación, y vamos a hablar acerca de eso. Y después intimidad por meditación sobre el amor de Dios. Pero vamos con la primera, intimidad a través del descanso. ¿Qué significa eso? Ok. Primero es como raro, porque me estás hablando de intimidad con Dios. Y primero tenemos que ser muy honestos. Hay personas que no les cuadra esto de intimidad y Dios. O sea, ya partamos de esa base que hay que transformar la forma de entender mi necesidad de intimidad con Dios. Y del descanso es raro, porque se supone que la intimidad se logra haciendo cosas. Quizás el primer paradigma que hay que derribar es este concepto que dijiste de disciplinas hechas, pero ¿cómo descanso? ¿Cómo estoy con Dios sin agenda? ¿Qué significa? Me quedo sentado y digo, bueno, Dios, háblame. No va por ahí. No necesariamente. Yo creo que sí hay un elemento de estar quieto. Sí. Nosotros creemos en un Dios
que sí se ha revelado a través de su Hijo, pero también tenemos el Espíritu Santo, que va poniendo y trayendo cosas a la mente y comunicando con nosotros, y muchas veces no hacemos el espacio. Bueno, tú dijiste ahí el concepto de estar quieto. Creo que es Salmo 48, 10, si no me equivoco, estar quieto y conocer. Conocer que soy Dios. Pero esa expresión de estar quieto, en el idioma hebreo, es la idea de un animalito que ya se cansó de tanto pelear. Y comunica un concepto muy profundo. O sea, es como ya, párale. ¿Listo? ¿Listo? ¿Bajaste la guardia? Ahora vas a conocer. Porque esta idea de intimidad a través del descanso tiene que ver con la idea original de qué era el descanso. ¿Qué era el reposo? Era saber que estoy pleno, que ya está. No necesito hacer nada. El saber también que el universo no gira alrededor de mí. Exacto. Que yo puedo parar. Hay personas que dicen, no, es que yo no puedo parar. Digo, wow, tú eres el centro de tu buenísimo mundo. Increíble. No puedo parar. No, si tú puedes parar, y es más, debes parar. Necesitas parar. Entonces, este de intimidad a través del descanso es, no vengo a hacer algo. Porque lo que tú dijiste está interesante, ¿no? ¿Cómo hago para tener como intimidad con Dios a través del estar con Dios sin agenda? El concepto de estar con Dios sin agenda es, no fuerces a meter a Dios en ti, ¿ok? Incluye leer la palabra. Aquí no es que no estamos hablando de no leer la palabra, pero imagínate un tiempo con Dios así. Dedicas un espacio en la mañana, tranquilo, sin distracción, que no sean 5 minutos ni 10 minutos, un espacio tranquilo, donde puedas leer la palabra de Dios y donde tu primera reacción no sea, bueno, ¿y qué quiso decir el pasaje? Ajá. ¿Y cómo lo interpreto? ¿Y qué predicación de 3 puntos aliterados puedo sacar de acá? No. ¿Y cómo ya lo puedo ir aplicando en mi vida? Espérame, tranquilo. Lee, descansa en Dios. Conoce, sin agenda, tiene que ver con no meto a Dios en mi necesidad de hoy. Ok, estoy teniendo intimidad con Dios a través de la lectura de la palabra de Dios, pero como tengo la imperiosa necesidad de solucionar el problema de hoy con mi esposa, tengo que ver cómo aplico ese principio para solucionar eso. Uh-huh. Entonces, ahí estoy colocando mi agenda y tratando de decirle a Dios, esta es mi agenda, ve tú cómo le vas a arreglar aquí. Pero estar con Dios sin agenda es, ¿sabes qué? No, eso puede esperar, esto puede esperar. ¿Qué tienes tú para mí? No sé si a lo mejor eso es una forma puede ser práctica sí, de entender. Incluso, o sea, yo creo que una de las cosas es, hablaste del episodio pasado acerca de la entrega, ¿no? Entregar a Dios tu dolor, tu pecado. Eso no para. Claro. En un momento. Por eso continúa, necesita. Entonces constantemente tengo que estar entregando. Y tengo que ir entrando en una dinámica donde aprendo a pasar tiempo con Dios y entregar a Él aquellas cosas, aquel dolor. Señor, mira cómo me siento. Señor, lo que me pasó ayer sí me pegó y no sé por qué. ¿Será que todavía hay cosas que yo tengo que ver? Dios, ayúdame. Este pecado siento que se ha vuelto más atractivo últimamente. Yo necesito de tu gracia para poder vencerlo. Y después también pasar un tiempo en silencio y esperando y escuchando y leyendo la palabra. Creo que a la diferencia de un devocional, es una cosa donde separas un tiempo para que tú puedas hablar con Dios sin necesariamente una lista. Simplemente vas reforzando esa práctica de llevar las cosas a Él y darle espacio para que Él pueda poner sobre tu corazón las cosas que Él necesita que tú sepas. Me encanta cómo lo define Steve en la guía del libro que hemos compartido. Él dice descansar, esta intimidad a través del descanso. Descansar es estar con Dios sin un programa. Uh-huh. Significa estar dispuestos a escuchar lo que Dios tiene para ti. Misericordia, gracia, amor, restauración, justicia, verdad. Tú puedes orar y leer la Escritura mientras estás con Él, pero el resto es un tiempo con Él sin estructuras, permitiéndole que te guíe y te revele sus deseos. Esto es construir una relación personal con Dios. Y ahí sugiere algunas cosas. Aparta un tiempo, encuentra un lugar fuera de tus actividades diarias y distracciones, un lugar donde estés físicamente cómodo. Dice, es bueno decirle a Dios lo que quieres de Él, su gracia, su paz, lo que esté en ese momento necesitando. Leer las Escrituras buscando a Dios que Él te hable.
Dice, analice su día con Dios y descubra su presencia durante ese día. Y haz que el estar a solas con Dios sea una parte regular de tu vida. Esto no es un lujo, es tan esencial como respirar y comer. Fíjate, no es tan diferente, pero el énfasis es distinto. Sí. No sé si, creo que por ahí va la clave. Por eso trataba de ilustrarlo recién. ¿Cómo sin agenda? ¿Cómo sin programa? Bueno, creo que es muy similar quizás a tener un devocional, pero con un énfasis no tanto en meter a Dios en mi agenda, sino entrar yo en la agenda de Dios, ¿no? ¿Y qué es lo que Él tiene para mí? Y cómo, algo que a mí me ha ayudado mucho viendo los videos de Bible Project, escuchando a Tim Mackie en sus predicaciones, es cómo soy parte de algo más grande. O sea, esta es una historia más grande, es la historia de Dios, es la historia unificada. La Biblia nos muestra esa historia unificada donde Dios se muestra a nosotros. Y cuando yo recuerdo eso, dejo de estar yo el centro del universo y ¿sabe qué? Puedo parar. ¿Cuál es el problema? Y mis problemas se achican y es como que mi ansiedad disminuye y todas esas cosas que de repente me tienen súper cargado, en un momento disminuyen, pero disminuyen por haber visto algo más grande, por haber parado, por estar quieto, por decir, ¿sabes qué, Señor? Que no se trata de meterte a ti en mi agenda, ¿no? Insisto mucho en eso porque creo que a veces sin mala intención eso hacemos. Venimos a tener intimidad con Dios, pero la agenda la pongo yo. Ajá, sí. Entonces tú me tienes que responder esto, tú me tienes que a enseñar esto. Y como todo lo veo con el lente de mis circunstancias actuales, entonces Dios tiene que responder cómo va a ser con esta circunstancia. Uy, justo el devocional me respondió para esta decisión. Sí. No. Cuando en realidad muchas veces son cosas que van mucho más profundo. Totalmente. Y creo que, bueno, a la medida que voy entendiendo y practicando estas cosas, yo creo que ahí es donde va a ir profundizando también mi intimidad con Dios. La próxima tiene que ver con apropiación. Y apropiación es simplemente tomar confiadamente aquellas cosas que ya te fue hecho. No hay nada más frustrante que una persona pidiendo permiso por algo que ya se le dio permiso. ¿Puedo entrar? Ya te dije que puedes entrar. Ya está. No quiero molestar. Te dije que no es molestia. Ven, mira, agarra. Aquí está. Ay, es que no quería incomodar. Me estás incomodando. Pidiéndome permiso. Pidiendo permiso, te dije, te lo di. Estás en tu Ya casa. está. Abre el refrigerador. Sí. Dale. Y muchas veces hacemos eso con Dios. Sí. Señor, ¿me puedes dar? Ya lo tienes. Señor, yo necesito. Ya, o sea, agarra. Hay un versículo hermoso en Efesios capítulo 1, verso 18. Dice, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan, mira qué interesante, a qué esperanza Él los ha llamado, para que sepan, y cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre pueblo santo, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Y tú estás sentado con Él. Entonces, como, ahí está. ¿Te das cuenta? Tienes que saber qué es lo que tienes. Entonces, es como la intimidad a través del descanso nos da la posibilidad de conocer a Dios de una forma experimental. La intimidad a través de la apropiación creo que nos abre los ojos para abrazar lo que ya tenemos. Y eso implica conocer lo que tengo y dejar de pedir permiso. O sea, es como, sí, ahí está. Y de cierta forma también nos va quitando el poder del pecado sobre nosotros. Sí. Porque ¿cuál es la mentira detrás de un pecado de motivación? Es que si no hago esto, entonces no voy a poder, qué sé yo. Si no actúo así en ira, entonces mis hijos no me van a hacer caso. Si yo no busco la lujuria, entonces no me voy a sentir pleno, no me voy a sentir feliz, etc. Y cuando dices, no, yo ya tengo todo lo que necesito. El control, pues Dios está en control. Y yo puedo apropiarme de esa tranquilidad, de esa seguridad que Él me da. Yo puedo apropiarme de esa felicidad que Él me da. Entonces, o sea, lo tienes consciente. Y creo que el énfasis otra vez hace la diferencia. No es lo mismo yo tengo que hacer esto a yo me tengo que apropiar. Apropiar es algo que no está en mí. Steve dice, antes de estar en Cristo no había nada bueno. Ahora tampoco, pero está el Espíritu Santo. Sus recursos están. Entonces no es algo que yo tengo que generar de mis propias fuerzas. Cuando hablamos de Él,
el problema de echarle ganas. Vamos a colocar, lo mencionamos, creo que en algún episodio anterior, esta historia que cuenta Watchman Nee en el libro, ¿no? Sí. La mencionamos, la tengo acá para leerla. Tenemos tiempo, nuestros auspiciadores nos dan tiempo, pero porque fíjate la diferencia. Tienes que perdonar a alguien. Ok, tengo que esforzarme por perdonarlo y Señor, produce en mí como el querer y le echo ganas y leo todos los versículos del perdón y llega el momento de perdonar a esa persona y no puedo. ¿Y cuántas personas están ahí en ese querer, no poder? Bueno, pero qué diferente es cuando, ¿sabes qué? En mí yo no puedo, pero me quiero apropiar de lo que Dios me da. Entonces es como, la verdad, ya no soy yo, sino ahora Cristo en mí. Hay un libro muy hermoso, El secreto espiritual de Hudson Taylor, que creo que a veces no se ha... ¿Cómo es? Se habla mucho de lo que él hizo, pero él dice, yo me frustré intentando hacer la obra de Dios a mis fuerzas. Y los mismos principios que hemos estado hablando de transformación son los mismos que llega Hudson Taylor. Y él dice, ve en Gálatas 2:20, un versículo que fue como, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo voy a hacer en mí? Y es lo mismo que enseña Watchman Nee en su libro Sentados, andad y estar firmes. O sea, eso es apropiación. No es saca lo mejor de ti. No es producir en mí por mis fuerzas el fruto del Espíritu Santo. Ahí está, apropiate de su amor, apropiate de su paz, apropiate de su gozo. Y cuando yo me apropio, recién lo puedo extender. Pero no sé si capta, el énfasis sí hace la diferencia. Porque uno frustra, el otro te libera. Uno depende de mí, el otro es el Espíritu Santo en mí. Uno, como me frustra y me esclaviza y no puedo, genera una tensión. ¿Será que Dios no quiere que lo haga? ¿Será que no soy? El otro es, mira, ¿sabes qué? Honestamente, ¿puedes perdonar? No, yo no puedo, pero Dios en ti sí lo puede hacer. Ahí está, abre el refrigerador, ahí están todos los recursos, deja de preguntarme si puedo o no puedo. Ahí están. A mí personalmente fue muy liberador eso, porque deja de poner el énfasis en uno. Claro. Sí. Para poner en los recursos de Dios. Sí, y recuerdas de que Dios ya tiene todo lo que necesito para poder lograr esto. Y creo que, sí, o sea, pensando en el tema del perdón, o sea, queremos esperar hasta que yo lo siente, ¿no? Hasta que yo esté listo. Y es como que no tienes que hacer eso porque, o sea, es Cristo obrando a través de ti. Entonces simplemente toma el paso en fe. Y punto. Y ya, entonces, o sea, también cuestiones de adicciones o lo que sea, puedes decir, Señor, yo creo que tú me has dado lo que yo estoy buscando en este comportamiento adictivo. Entonces, simplemente voy a tomar aquellas cosas que tú ya me diste para poder saciar esa necesidad que de una forma falsa está supliendo esta adicción. Entonces, y lo practicas y lo vas trabajando, pero hay algo que es muy importante. Todo esto conduce hacia la dependencia. Totalmente. Es una mayor dependencia en Dios. Y eso es la base de la intimidad. Totalmente. Y bueno, hablaste de intimidad a través de estar, del descanso, de estar con Dios sin agenda, intimidad a través de la apropiación, abriendo los ojos, ¿no? Para abrazar aquello que ya tengo, y mencionaste de intimidad a través de la meditación en el amor de Dios. Es raro, ¿no? Porque meditar para nosotros tiene un componente, ¿cómo sería? Religioso, oriental, que no queremos meternos con eso. Pero no olvidemos que la palabra de Dios, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, tuvieron un contexto de Medio Oriente. Y ahí, meditación, o sea, estamos hablando de una cultura no oriental budista, pero es Medio Oriente. Y vamos a Salmo 1, meditad. Constantemente los salmos hablan de meditar, pero para un occidental, ¿meditar qué es? Ah, ok, listo, ya medité. O sea, como que la idea no entra en nuestra mente. Claro. No está. Hay un pasaje de Efesios capítulo 3, creo que es un pasaje muy hermoso para pensar en esto de meditar en el amor de Dios. Fíjate, dice, es la oración de Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 14, dice, por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu, mira otra vez,
todo lo que Por hemos medio del hablado, Espíritu. del Espíritu, y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Ahí está la intimidad. Para que por fe Cristo habite en sus corazones. Está hablando a creyentes, pero la fe no desaparece. La fe no es el inicio, la fe es la constante en la vida en Cristo. Dice, y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, y este concepto de comprender tiene que ver con no algo teórico, sino un comprender experimental, dice, junto con todos los creyentes, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo, en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Sí, y eso, a la medida que voy conociendo y entendiendo la profundidad del amor de Dios, eso también me va ayudando con esos momentos futuros de dolor. Porque ya no va a tener sus ganchos. Ya el engaño del pecado, ya la mentira está un poco más expuesto, porque tú dices, yo ya estoy saciado en Cristo. Ya no me atrae como me atraía antes, porque yo entiendo cuánto me ha amado Cristo, cuánto me sigue amando. Entonces, yo creo que el tema de meditar en el amor de Cristo también es una práctica donde vas explorando todas sus dimensiones. Sí. Y a ver, ¿y dónde veo el amor de Dios aún en las circunstancias difíciles? ¿Dónde veo el amor de Dios en aquellas cosas buenas que me da? ¿Dónde veo el amor de Dios en mi esperanza? ¿Dónde veo el amor de Dios? Y entonces vas explorando y explorando y explorando y terminas no solamente viviendo, porque hay dependencias, hay dependencia Sí. tóxica, ¿no? Donde yo dependo de una persona y es como que pégame, pero no me dejes. Pero cuando tú vives eso no es amor. Sí, no. Y desafortunadamente hay personas Claro. que tienen un concepto de Dios así. Totalmente. Pero cuando tú dices, yo dependo de Dios por todo lo que me da, porque Él tiene todo lo que necesito, pero también yo entiendo y medito sobre su amor, entonces ahora entiendo que yo estoy en Cristo, Cristo está en Dios y es un vínculo que nunca se puede romper. Entonces ya no me mueve tanto las cosas que yo tengo que enfrentar, ¿no? Donde quizás antes algo sucedía, me tumbaba por una semana. Claro. Pero era porque yo no tenía necesariamente mi identidad arraigado en Cristo y comprendiendo su amor para conmigo. Sí, hay una cita que usa Steve de un libro de Gerald May que se llama Adicción y Gracia. Y él dice, el amor de Dios es más estable de lo que el amor humano puede ser. Amor humano tiene sus momentos puros y el amor paterno en especial pueden a veces expresar una semejanza con Dios en su gran firmeza. Pero por más sólido que pueda parecer, el amor humano siempre expresa del egoísmo y distracciones engendradas por fijaciones. Y habla es lo que dice C.S. Lewis, ¿no? En Cuatro Amores. Pero no es así el amor de Dios. Dios va a amarnos independientemente de quiénes somos o de lo que hacemos. Eso no significa que Dios es como un padre humano permisivo que pone excusas e ignora las consecuencias del comportamiento de los hijos. En el amor de Dios, constantemente respetuoso, las consecuencias de nuestras acciones son muy reales y pueden llegar a ser horribles, y nosotros somos responsables. Incluso somos responsables de las conductas compulsivas de nuestras adicciones. La libertad que Dios nos ha dado tiene un doble filo. Por una parte significa el amor de Dios y el empoderamiento están siempre con nosotros. Y por otra parte significa que no hay manera de escapar de la verdad de nuestras elecciones. Pero incluso cuando nuestras elecciones son destructivas y sus consecuencias son perjudiciales, el amor de Dios permanece inquebrantable. ¿Qué lugar más seguro que meditar en el amor de Dios? En un mundo que se cae a pedazos, donde ponemos en duda todo, la única manera de seguir creciendo en esa intimidad que va sanando el corazón es meditar en el amor de Dios. Pero lo que me encanta es que el versículo de Efesios dice con todos los santos, y quizás ahí entraría un último elemento, pensando en el episodio de hoy de Transformados para Transformar, es que esto no puede ocurrir separado de una comunidad. No, no es tanto el consejero guiando al aconsejado, es que el unos a otros toma lugar. Y de alguna manera tenemos que empezar a ver a nuestra comunidad llamada iglesia local, donde sea que esté, como una comunidad donde el proceso de transformación y la necesidad de transformación de cada persona pueda verse expresada, ¿no?
ha sido para nosotros todo un desafío. Sí, y la verdad es que nosotros no fuimos hechos para ir caminando solos. O sea, esto no es simplemente yo y Dios y nadie más. O sea, porque el cuerpo de Cristo se expresa a través de la iglesia. Entonces, la idea es de que también nosotros somos transformados a través de las interacciones que tenemos con otras personas dentro de la iglesia. Entonces, para eso o sea, por eso es importante este paso, este tema, porque así lo quiso Dios, ¿no? Y tenemos también la oportunidad de, una vez habiendo sido transformado, de poder ayudar a otros en su camino. Totalmente. El problema es que sí tenemos que lidiar con gente. Y, ojo, no estamos hablando de una comunidad perfecta. Es una comunidad que abraza la transformación como parte esencial de su identidad. No somos una comunidad de perfectos, donde aquí nadie dice, no, mira, si estamos en proceso de transformación, oye, es que voy a hablar de mi dolor. Bienvenida, bienvenido. Oye, y te voy a confesar mis pecados. Bienvenido, bienvenida. Estamos en el proceso de transformación. Es interesante, Steve habla de características que a veces uno puede observar en una comunidad que tiene, que está en el otro lado. Una comunidad no sana. No sana, que no ve, que le da miedo esto de transformación. Y él habla de algunas características. La primera es lealtad ciega, ¿no? O sea, cuando hay una comunidad donde la lealtad ciega es el modo de pertenencia, luces amarillas, ¿no? Nadie pide cuenta de nadie, simplemente es lealtad ciega. 2, control. Es la forma que el liderazgo busca que las cosas se hagan. Control, ahí hemos hablado mucho, abuso espiritual, reglas, todo tiene que ver con reglas. La culpa viene a ser el modo en que la gente es motivada, ¿no? Los chismes es la forma en que la gente se comunica. Y es como yo voy indicando quién está dentro, quién está fuera. Claro. Termino purificando esa comunidad a través de expulsión de miembros. Este no es parte del grupo, este está fuera. Y qué loco, porque eso lamentablemente es la historia de muchas comunidades de iglesia local, ¿no? Y se ve como esa es la manera. Así hacemos iglesia. Punto. ¿Cómo lo podríamos reemplazar quizás para dejarnos con algo práctico? Esa lealtad ciega, ¿cómo se vería cuando entendemos nuestra identidad en Cristo y que pertenecemos a una familia, que es la familia de Dios? Cambia absolutamente. Y cuando yo entiendo la lealtad a Cristo, o sea, yo soy leal a ti en cuanto a, yo voy a hablar contigo acerca de las cosas que yo veo que tú tienes que cambiar. Porque muchas veces esa lealtad ciega es, tú me aguantas en lo bueno y lo malo. Claro. Y me apoyas aun cuando es obvio de que yo estoy mal. Pero cuando la lealtad es a Cristo, y es decir, yo voy a ser leal también a ti, pero en el sentido de que tú tienes que escuchar, claro, esto. Totalmente. Es otra forma. Sí, el control, cuando lo cambiamos por sentido de responsabilidad, cambia. Entonces yo me empiezo a ser responsable y cada persona se empieza a ser responsable de sí, y ya no es el liderazgo controlando. Cuando cambiamos la culpa por el amor de Dios y motivamos por lo que decíamos, ¿qué lugar más seguro? ¿Qué motivación más increíble el sabernos amados por Dios? Sí, y Pablo mismo dice, no dice la culpa de la cruz me constriñe. No, es el amor de Cristo. Totalmente. Cuando cambiamos chisme por comunicación transparente, cambia. Y creo que ahí hay una linda oportunidad. Si estás entendiendo que necesitas iniciar este proceso de transformación, habla, no entre dientes, directo, mira, he entendido esto, y hacerlo. Y cuando cambiamos la eliminación de miembros por restauración, cambia absolutamente este concepto de comunidad para empezar a vernos como una comunidad que cree en el proceso de transformación y abre los brazos, abre sus puertas para invitar a otros a un proceso de transformación. Y predicamos un evangelio no teórico, sino real. Mira, estamos siendo transformados y vamos a compartir ese evangelio que nos está transformando a un mundo en necesidad. Ahora, vamos a ser prácticos, porque esto no siempre va a venir de los pastores para abajo. No. Hay veces donde tú vas a tener que reconocer de que te estás congregando en una iglesia cuyos valores quizás son un poco diferentes, donde es más reformacional. Ahí es donde te invito primero a que vayas creando esa comunidad
con otras personas que tengan el mismo sentir, que vayan reconociendo esa necesidad y que eso vaya creciendo de manera integral. O sea, si tienes ese contacto con los líderes, habla con ellos acerca de esto, porque la verdad es increíble cuando una iglesia va jalando en toda la misma dirección y entendiendo este concepto de que todos fuimos transformados para poder seguir ayudando a otros en su proceso de transformación. Sin embargo, si eso no es tu caso, no desesperes. Empieza a construir esa comunidad. Empieza a hablar con otras personas. Y sepa también que no todos van a estar listos para tomar este camino. Sí. Y por eso el enfoque, porque es como lo que no nos gustaría es, ok, terminé de escuchar este podcast y ya tengo que hablar. No. Primero tómalo para ti, abrázalo, empieza a vivirlo, empieza a caminar este camino llamado transformación. Y te aseguro que cuando lo empiezas a hacer en términos de no tanto esto es lo que necesita Juanito, Pedrito, es lo que yo necesito. Las personas a tu alrededor van a decir, ¿qué te pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué fue? Y ahí en vez de ir y agarrar a alguien a bibliazos transformacionales, empieza a hacer el reflejo de la obra de Dios en tu vida y andas a ver qué pasa después. Claro, no limitemos el poder transformador de Dios. No si solamente a ti, sino a la comunidad. Claro. Y si ves que pues, las personas a tu alrededor pues, no es algo que ellos necesariamente comparten, quieren, pues ora por ellos. Ora por ellos. Háblales lo que tienes que hablar. Pero muchas veces, una cosa que dice Steve es que hay veces donde hay que tomar un paso para atrás y permitir que las personas lleguen al final de sí mismo. Y es difícil de ver, es duro verlo cuando ves a personas que tú quieres llegar, seguir profundizándose más en su propio dolor, en su propio pecado, seguir engañados y sentir también las consecuencias de ese caminar. Pero nosotros creemos de que Jesús tiene un plan. Si tú te encuentras en Jesucristo, tú ya fuiste predestinado para ser conforme a la imagen de Jesucristo. Así es. Entonces, todos, tarde o temprano, van a llegar a ese momento. La meta es poder aprovechar lo que Cristo nos ha dado a este lado de la muerte para poder iniciar ese proceso. Entonces, pues ora por aquellos que están que tú ves que necesitan esto y ve creando esa comunidad confesante, como dicen. Tal cual. Así que... Nos queda un episodio más. Si hay preguntas, escríbanos y seguimos. Bien, vamos a estar hablando acerca de mitos de la transformación. Quizás confusiones o cosas que generalmente se suele... Preguntas que ya nos han hecho. Sí. Y si hay más preguntas, pues háganlas llegar. Muy bien. ¿Dale? Hasta la próxima. Gracias. Adiós. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.